El presidente Lula ha convocado un acto para conmemorar el primer año del frustrado intento de golpe de Estado, el 8 de enero de 2023. Lula ha destacado que mientras existan desigualdades sociales, la democracia no se consolidará en Brasil. Por supuesto, somos uno de los países más desiguales del mundo. La preocupación del campo progresista, después de un año, es el castigo a los financiadores de esa acción golpista. Hay pocos golpistas detenidos, alrededor de 30 condenados, pero entre ellos, ninguno que fuera financiero, y mucho menos hay militares entre los castigados. Evidentemente, la relación de fuerzas en Brasil es compleja y el gobierno Lula tiene que enfrentarse a una mayoría conservadora en el Parlamento, que incluso trabaja enormemente en la posibilidad de disponer de más recursos del presupuesto federal para aplicar a las grandes obras necesarias de Brasil. Lula cambió de mando militar, pero, como tenía experiencia, sabía que debía actuar con precaución. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una importante misión y responsabilidad estar hoy aquí compartiendo lo esencial. Divulgando o essencial de la vida política y cultural de Brasil. Ahora, en un momento de lucha por consolidar la democracia que se vio amenazada hace un año. El 8 de enero hubo un golpe intenso, es decir, fue una invasión de los tres poderes. Golpista que fue una invasión de los tres poderes que que afortunadamente no resultó en una confirmación de golpe. Y para extraer más reflexiones, conclusiones e incluso sugerencias sobre cómo consolidar la democracia, nuestro invitado de hoy es un experto en el tema, el doctor José Geraldo Souza Jr. Fue rector de la Universidad de Brasilia, uno de los fundadores del Derecho Encontrado en la Calle, un espectacular movimiento de popularización y una nueva visión del derecho que continúa haciéndose en una excelente contribución al debate nacional para rescatar exactamente los fundamentos. Resgatar o fundamental de cómo se puede de cómo podemos realmente consolidar una democracia que, como dijo hoy el presidente Lula, es todavía una obra inconclusa. Muy buenas noches, profesor José Geraldo. Bienvenido a Latitud Brasil. Buenas noches, Beto Almeida. Buenas noches a quienes siguen la programación de Telesur. Latitud Brasil. Es una alegría estar aquí nuevamente. He estado en este programa en algunas ocasiones. En este programa con temas relacionados. Pero la edición de hoy es importante porque tiene lugar en el contexto de esta movilización política de los demócratas en Brasil. Es un movimiento importante porque defiende la democracia en el país más grande de América del Sur. Es, por tanto, también un referente para otros países de nuestro espacio hemisférico. Que también están comprometidos con la lucha por la construcción democrática. Así que es un placer estar contigo esta noche o en este día. Depende de la hora que se transmita el programa. Sabemos que la democracia en Brasil, en América Latina, históricamente siempre ha tenido un aspecto de precariedad. Un aspecto de precariedad. Ela nunca se completou. Nunca se completó, nunca alcanzó su plenitud. Y una de las causas está aquí, en lo que mencionó el presidente Lula. Mientras haya hambre, mientras haya desigualdad y mientras haya, digamos, injusticia social. Digamos, injustiça social, que no caso brasileiro é enorme, a desigualdade. Que en el caso brasileño es una desigualdad enorme. Siempre habrá necesidad de trabajar para que la democracia se consolide verdaderamente. Consolidado. ¿Cómo es que você viu hoje? ¿Cómo es que vieron hoy el acto liderado por el presidente Lula en el Congreso Nacional? Que algunos críticos disseram que según algunos críticos no tuvo carácter apartidista. Suprapartidário. Pero el presidente Lula enfatizó que es un acto de democracia. Da democracia. Una movilización del presidente de la República es siempre un acto no partidista.
Porque la elección le otorga el cargo de presidir y coordinar la política en todo el país. De coordenar a política em todo o país, para todos. Para todos. O que envolve cualquiera que sea la situación. Os que o apoiam. Quienes lo apoyan y se oponen. Quienes lo cuestionan. Es característico para la democracia. Sí, es un pretexto para intentar restar importancia al acto a esta facción. A esse recorte de facção. De hecho, es una posición de los derrotados, es una posición de complicidad, en la que participaron en un conjuro o en una conspiración que intenta arruinar esta movilización tan importante. Las encuestas de esta semana dicen que el 89% de la población repudia los actos del 8 de enero de 2023. Y otra encuesta realizada entre parlamentarios dice que su mayoría rechaza la tesis de la amnistía por las acciones criminales que cometieron contra la democracia, contra las instituciones, contra la Constitución. Entonces, rechazo esta forma de plantear el problema, ¿no? Y creo que el presidente actuó como lo ha hecho desde que asumió, convocando a las fuerzas vivas del país, a las protagonistas más comprometidas de la sociedad, a hacer algo que es propio de la democracia. La democracia es un sistema de conflictos, es un sistema de contradicciones. Siempre estará movilizado por estas contradicciones. Y por tanto, es una obra continua, siempre inacabada. De hecho, su frase corrige incluso ligeramente el lema del acto, que se acerca aún más a una restauración o a una forma de recuperar el sentido siempre positivo de la democracia. Recuperar o sentido siempre positivo da democracia. La democracia es siempre una obra inacabada más. Tenemos dudas sobre la democracia representativa, pero necesitamos democracia representativa y necesitamos más democracia representativa, pero queremos radicalizar aún más la democracia. Una democracia participativa. Una democracia participativa que es la lucha histórica de América del Sur por la emancipación. En este contexto que acabas de mencionar, el legado colonial nos quitó muchos de nuestros protagonismos y alineó gran parte de nuestros procesos de lucha social. Muitos dos nossos processos de lutas sociais, retirando inclusive a dignidade. Quitándonos incluso la dignidad humana a partir de estas luchas, porque somos frutos de las empresas capitalistas colonial. Entonces, en nuestro caso, la democracia, además de inacabada, es una empresa arriesgada, pero sociológicamente, el riesgo es una característica de la democracia. Perfecto, profesor. En esa misma investigación que usted menciona, hubo un desarrollo donde incluso sectores vinculados al expresidente dijeron que estaban en contra de los actos, impugnan, protestan en contra de los actos ocurridos hace un año. Pero dicen que no tiene nada que ver con el bolsonarismo. Pero las investigaciones demuestran todo lo contrario. Sin embargo, surge la duda en este sentido de que no es necesario que estas investigaciones se lleven a cabo más rápidamente, porque todavía hay pocas personas investigadas en términos de mandantes principales, financiadores y en el ámbito del alto mando militar. Tampoco hay prácticamente personas investigadas en ese sentido. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, es otra posición que nos preocupa, principalmente por parte de quienes han estado movilizados por la lucha democrática toda su vida. Y en Brasil, seamos realistas, ya tenemos un largo interregno de experiencia democrática. Desde el derrocamiento del régimen militar del 64, en el 85,
com a escolha de civil, né? O la elección de un civil en el colegio electoral en el 88, con la nueva constitución. Eu penso que a democracia Creo que la democracia es un proceso más lento, porque tiene que salvaguardar los derechos fundamentales, el debido proceso legal. né, o devido processo legal. Mas veja, Beto, Pero mire en concreto, Beto Almeida, hay 7 investigaciones iniciadas en el ámbito del Tribunal Supremo, 3 específicos 3 específicos contra parlamentarios, Sim. contra financiadores, 1 contra los financistas, contra, 1 contra aquellos que son agentes institucionales, agentes institucionais, contra os executores 1 contra los ejecutores materiales de los actos dos atos e contra as autoridades. y 1 contra las autoridades del Distrito Federal, el gobernador, la secretaria de Seguridad y el Comando General de la Policía. Comando Geral da Polícia, né? Hoje, aliás, Polícia Militar. Militar del DF. o ministro Y el ministro Alexandre de Moraes, que hizo discurso en su condición de presidente del Tribunal Electoral, do Tribunal Eleitoral, né? Mencionou que ahora comienza la fase, incluido el proceso más dinámico de procesamiento de los actualmente en funcionamiento. daqueles que hoje mesmo uma operação já prendeu. Ya arrestó a un autor financista de estos procesos. Então, o tributo a pagar. Entonces, el tributo a pagar por la democracia. No podemos ser sumarios en nuestras acciones, As nossas ações, a gente até sabe quem são os culpados. que ni siquiera saben quiénes son los culpables. A veces hasta se sabe quiénes son los culpados. A veces se tiene claridad sobre los protagonistas. Por ejemplo, hoy la mayoría de los que no vinieron, por razones triviales, confiesan que son cómplices de este proceso. Né? É verdade, é verdade. Então, eu penso que hoje Entonces creo que hoy tuvimos 2 declaraciones contundentes. que os inquéritos prosseguem. Los inquietos prosiguen, salvaguardando los derechos de defensa, las garantías. Eles alcançarão o seu desígnio. Ellos alcanzarán su desiderata, que es pronunciarse, responsabilizar Pronunciar, responsabilizar e punir os fautores. y sancionar a los perpetradores que atacaron las instituciones, el Estado de Derecho democrático contra la democracia. Democracia. Segundo, En segundo lugar, no habrá amnistía. Muito bem. Muy bien, muy bien. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Latitud Brasil, que hoy conversa con el profesor José Geraldo de Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia y uno de los líderes Do movimento chamado del movimiento llamado El Derecho Encontrado en la Calle, el cual es una gran novedad de carácter internacional da maneira de abordar. y la forma de abordar la práctica del derecho para hacer justicia. Fazer justiça. Já já voltamos. Ya volvemos. Latitude Brasil hoje. Latitud Brasil. Hoy conversamos con el profesor José Gerardo de Souza Jr., ex decano de la Universidad de Brasilia, y el tema no podría ser más que obligatorio, que es incluso un tema global. O 8 de janeiro de 2020. El 8 de enero del 2023, el frustrado intento de golpe de Estado, ahora con una conmemoración que se espera sea una conmemoración, Não apenas memorial. no solo un memorial, sino una conmemoración, también para consolar actitudes, deseos y sobre todo una práctica de justicia que no conduzca a la impunidad, Não a impunidade, mas exatamente. sino precisamente a fortalecer la democracia. Professor, como é que o senhor viu o discurso? Profesor, ¿cómo usted analiza el discurso del presidente Lula cuando también destacó la cuestión
também a questão de perdão. Del indulto o perdón, sin venir acompañado de medidas que complementen la práctica de la justicia. A prática da justiça não será. No será un perdón, será en cierta forma una especie de injusticia. ¿Qué piensas sobre eso? Es de lo que veníamos conversando. De hecho, quiero contarles que en este proceso del derecho encontrado en la calle, Direito achado na rua, uno de los volúmenes de la serie, justamente que habla sobre justicia de transición en América Latina. América Latina, es verdad. Entonces es un volumen que formula los enunciados de conceptos y también lo que se ha consolidado en términos de experiencias compartidas. Se consolidou em termos de experiências compartilhadas, né, de salvaguarda da democracia. De salvaguarda de la democracia, a partir de estos enfrentamientos que ella sufre, Sobretudo em contextos problemáticos, especialmente en contextos problemáticos de pueblos como el nuestro, que tienen un origen de mucha subordinación en el plano capitalista. no plano capitalista mesmo, classe. Né, mas Clase, también género y raza, de patriarcado y de racismo. racismo. Bem, o discurso do De ahí que el discurso del presidente Lula esté muy en sintonía con estas declaraciones. É verdade. Ainda potencializado Y se ve reforzado aún más por una lectura del contexto material de la democracia, o material do democrático, né? Porque a democracia não pode ser só porque la democracia no puede ser solo retórica. En la línea de la formulación de las declaraciones filosóficas de derechos fundamentales, direitos fundamentais, ela tem que ser material. tiene que ser material. Por eso se mencionó con desigualdad, con el hambre, sin empleo. Né? Sem emprego, né? Tem que ter tradução. Tiene que tener traducción económica y social. Aquilo que os velhos socialistas Aquello que los viejos socialistas, incluso en Brasil, João Mangabeira, uno de ellos que decía que era necesario combinar las libertades elementales hasta el liberalismo, que até o liberalismo contribuiu para formular contribuyó a formular con las libertades alimentarias, alimentares, que são aquelas que seguram a dimensão material. que son secundarias a la dimensión material de los derechos humanos y de la propia democracia. Lula combinou essas duas dimensões. El presidente Lula combinó estas dos dimensiones y mencionó el aspecto educativo de este proceso. Desse processo. Quer dizer, não é represália. Quiero decir, no es represalia, no es venganza, es responsabilidad. El énfasis es que no se puede olvidar exactamente para que no vuelva a suceder. Esquecer. Exatamente para que não se repita. Nem se pode condescender. Ni se puede condescender para no fomentar la repetición. A repetição. A repetição, né? Agora, não significa. Ahora bien, no significa que esto signifique aniquilar al transgresor, significa recuperarlo para el aprendizaje que necesita para integrarse al contexto democrático. O aprendizado que ele precisa ter para se integrar ao contexto democrático. Essa é a beleza da democracia. Esa es la belleza de la democracia. Reeduca al ciudadano, no lo aniquila, no suprime la contestación. Ela não censura a crítica. Ella no censura las críticas, protege los derechos de imagen y privacidad, De privacidade, mas ela pero asegura que no habrá agresiones, alevosía ni diatribas contra quienes dialogan en el espacio. contra aqueles que dialogam no espaço. Agora, Ahora tenemos, y perdone, nós temos tenemos una situación. uma situação conjuntural que é depois de ano daqueles Y después de un año de esos episodios lamentables, indecentes, vergonhosos, incidentes vergonzosos, violentos, repudiados, nós temos setor tenemos un sector de la sociedad que se mantiene recalcitrante e y reiterando amenazas a la propia democracia, como diciendo que lo que se está haciendo no es un juicio, sino un tipo de acción política. mas é uma espécie de ação política, que é até motivo da primeira pergunta, né? Agora, ¿Usted cree que por la confluencia de la situación que ya tenemos allí, desde un punto de vista político, existem as condições existen las condiciones para que podamos llegar a una conclusión exitosa en este juicio? Sin la amnistía, lo que sería absolutamente inapropiado para este momento,
inapropriada para esse momento, mas da mesma forma. Pero, al mismo tiempo que la sociedad recibe una lección de derecho de justicia, con juicio y verdaderamente condenados y culpados si fueran condenados. Sí, Sí, hoy también en los discursos, especialmente en las expresiones más representativas del sistema judicial, vimos, digamos así, vemos la convergencia de todos ellos, incluso en los videos que se transmitieron de aquellos ministros que fueron designados en el contexto del protofascista. Usando la expresión fascismo. Como la expresión del fascismo, con la licencia que otorga Umberto Eco, que no vincula los acontecimientos de la post-Segunda Guerra Mundial en Europa, pero que quedan inmortalizados desde el punto de vista de algunos de sus elementos. Ellos mismos, en sus manifestaciones, en los videos que se proyectaron, especialmente en la ceremonia de la Corte Suprema, dieron un discurso en el que describieron la postura de la Corte Suprema frente a la implementación de estos procesos. No sentido de concretizar esses processos. Precisamente, hoy también vi un artículo en estos periódicos y blogs. Este debate entre juristas. Por supuesto, al examinar las declaraciones se vio que, entre ellas, no obstante os argumentos, a pesar de los argumentos aparentemente técnicos, había por trás detrás de ellas había una posición político-ideológica. Pero principalmente entre quienes dijeron que se están adoptando todos los procedimientos para garantizar los derechos. Inclusive, por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, mencionando que, de los casi 2.000 presos en esta primera fase, los que estuvieron en la acción masiva y los terroristas radicales, también tienen pocos encarcelados. Los demás responden libremente a los procesos de imputación de responsabilidades. Se encuentran bajo seguimiento electrónico y se comprometen a presentarse ante el Tribunal de Culpabilidad o de Ejecución de Medidas Penales. Da culpa ou da execução das medidas penais, né? Periódicamente. Están con pasaportes restrictos. Pueden responder por sus crímenes en libertad. Claro que há uma gradação de... Por supuesto, hay una gradación de culpa. Muitos dos que se manifestaram, y muchos de los que se pronunciaron aludían el peso de las penas. Peso das penalidades. Y el propio ministro, que lleva las investigaciones, dice que es el cuerpo del resumen de las sanciones. Podrían hacerlo hasta de 50 años de prisión, y lo máximo que han invertido hasta ahora son 17 años. Ahora sabemos que estas penas en el sistema penal moderno, en el sistema penal democrático penal, la pena no se refiere al cuerpo de la persona. La sentencia es sobre la actitud de rescate, de recuperación. Y la mayoría de ellos ya cumplen en régimen domiciliar. La mayoría tendrá una progresión del régimen. Una buena parte, dependiendo de cómo se conduzcan las moderaciones. Los indultos y las formas, por ejemplo, de libertad condicional que el sistema político delimita. Dentro de la Corte Suprema, incluso, mencionó la situación en la que dijo estar absolutamente asombrado al ver a un vándalo que no es un vándalo, es un agente del terrorismo. Claro. Destruir propiedad pública y luego arrodillarse y orar a Dios como si Dios fuera el santo patrón del vandalismo. O padroeiro da vandalização, não é isso? Ao contrário. No es eso, es todo lo contrario. Dios, que yo sepa, en sus representantes, expulsó a estos vendedores del templo. Boa lembrança. Buen recuerdo. La imagen cabe bien. Profesor José Geraldo Souza Júnior. Profesor José Geraldo de Souza Júnior, le agradezco mucho su participación aquí, más una vez dando brillo a Latitud Brasil.
Para nosotros una gran oportunidad, siempre aprender de su lucidez. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias, y hoy me siento muy orgulloso de ser brasileño. Espero que pronto nuestros hermanos argentinos también se sientan muy orgullosos de ser argentinos. Muy bien recordado. El mensaje está dado. Es verdad. Y en América del Sur, toda esta disposición es hacia la lucha emancipadora. Podemos construir valores desde otra cultura en la que la lucha por ella, por la emancipación, nos humanice, pero también democratice a todo el continente. Y la agenda de integración está de vuelta para nuestra felicidad. Muchas gracias, profesor José Geraldo de Souza. Junto a usted que nos acompañó, muchas gracias. Un gran honor hoy tenerla aquí con nosotros. Volveremos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao.